Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar en nuestro curso de cinemática, luego de haber aprendido sobre lo que es la teoría del movimiento, el concepto de movimiento, de trayectoria, de desplazamiento. Vamos a continuar con el primer movimiento que vamos a estudiar y es el movimiento rectilíneo uniforme, como pueden ver aquí, normalmente llamado o conocido como MRU. O sea que de aquí en adelante, cuando hablemos de MRU, estaríamos hablando de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuáles son las características de este movimiento? Las características son las más importantes, que su trayectoria es una recta y su rapidez es uniforme. Pero ustedes me dirán, profe, ¿por qué me dice rapidez y no dice velocidad? Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre rapidez y la diferencia con velocidad, ¿sí? Lo vamos a mirar ahora dentro de un momentito. Y la otra característica fundamental es que no hay aceleración alguna, ni aceleración positiva ni negativa. Es decir, que su rapidez se mantiene constante y que en ningún momento anda más, dicho en criollo, más fuerte o más despacio. No hay ninguna fuerza que se oponga o que impulse al móvil en este caso. ¿Sí? Como vemos aquí, velocidad constante, aceleración igual a cero. Muy importante esto tenerlo en cuenta para cuando trabajemos en nuestros problemas de aplicación. Como vemos aquí, vemos que un vehículo, en este caso, está realizando en tiempos iguales, como ven, 4 segundos, 4 segundos y 4 segundos, recorre 10 metros, 10 metros y 10 metros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en tiempos iguales recorre movimientos iguales. ¿Cómo lo vamos a especificar a esto? Con las gráficas. Aquí vemos las gráficas y como vamos a usar un cuadro referencial, ustedes saben bien que cuando nosotros teníamos un sistema referencial, un sistema de referencia, era donde estaba ubicado el observador. ¿Se acuerdan? Que el movimiento era algo que era relativo, es decir, que tenía que ver desde dónde se lo esté mirando. Además, aquí en este cuadro en este sistema referencial que estamos haciendo, justamente ustedes ven un eje coordenado XY, pero que le hemos puesto en este caso el camino recorrido con el tiempo, velocidad, rapidez, velocidad en este caso sobre el tiempo, ¿no? Y el otro es velocidad en un determinado tiempo, ¿sí? También, acá sobre el espacio, ¿sí? Y surge una ecuación fundamental donde X es la distancia recorrida, que va a ser igual a velocidad por tiempo más la posición inicial. ¿Por qué utilizamos la posición inicial? Porque estamos en un sistema referencial desde donde nosotros empezamos a contar el intervalo en el cual vamos a estudiar el movimiento. Si ustedes ven las gráficas características, cuando ponemos espacio sobre tiempo, vemos lo que dijimos hoy, en tiempos iguales se recorren espacios iguales, y obtenemos una gráfica que es una pendiente, M, pendiente en esta función, una función lineal, que nos dice de que su rapidez, su velocidad en este caso, ¿sí?, es una pendiente positiva. Si fuera una pendiente negativa, la estaríamos mirando en sentido contrario. ¿Por qué positiva? Porque estamos hablando de un vector. Por lo tanto, cuando hablamos de un vector, tenemos que considerar su sentido, que es el que le va a dar el signo. En este caso, el espacio, la velocidad y la aceleración son vectores que estamos viendo aquí en estas gráficas. La segunda gráfica que vemos, y dado que la velocidad en un cierto tiempo es la definición de aceleración, nos estaría dando que el espacio recorrido es todo este área que queda debajo de la línea de la función, y aquí hemos hecho una delimitación de donde termina la línea. ¿Para qué? Para ver que todo ese espacio recorrido es el área que tenemos aquí adentro, ¿sí? El área. La velocidad la tenemos en metros sobre segundo, de acuerdo al sistema internacional, y la distancia en metros. Y nuestra última característica es la de aceleración. Velocidad en un cierto tiempo es aceleración. Entonces, fíjense que la aceleración va a ser cero, no va a haber negativa, sino que va a ser cero, ¿sí? Y estaría coincidente con el eje del tiempo, con el eje de las X en este caso,
que justamente nos está mostrando que esa aceleración es invariable e inexistente, por supuesto, en realidad, no deja de ser cero. Bien, ¿qué pasa? Si fuera algún puntito por encima o algún puntito por debajo, estaríamos hablando ya de un movimiento acelerado, que es otro movimiento que vamos a ver y que no tiene nada que ver en este momento con lo que es el movimiento con aceleración cero o de velocidad constante. Si no tenemos un sistema referencial, que normalmente nosotros en física podemos calcular o estudiar movimientos sin utilizar un sistema de referencia, simplemente las fórmulas, la fórmula fundamental que tenemos de la velocidad en este caso es que es igual a la distancia sobre el tiempo y se da en metros sobre segundo. De aquí, haciendo pasaje de término, vamos a obtener que distancia es igual a velocidad por tiempo y que tiempo es igual a distancia sobre velocidad. El tiempo lo medimos en segundos y la distancia en metros. Por supuesto que utilizamos múltiplos y sus múltiplos, ¿no? Pero digamos, las medidas patrón, en este caso, son justamente la unidad metro sobre segundo y segundo. Aquí vemos un triángulo que nos va a ayudar a nosotros. ¿Y cómo funciona este triángulo? Vamos a ver, vamos a hacer aquí un cuadradito que esté con color. ¿Para qué? Para que me permita cubrir la zona. Perdón, a ver, ahí está. Ahora sí, bien, ya lo marqué. Vamos a ponerle un color, ahí está, ahora sí. Muy bien. Bien, ¿cómo funciona esto? Esto funciona de la siguiente manera. Si yo tapo la incógnita, que es la velocidad, me va a quedar que, fíjense, velocidad es igual a distancia en un tiempo determinado. Si yo tapo la distancia, me va a quedar que distancia es igual a velocidad por tiempo, y si yo tapo el tiempo, me va a quedar que tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Y ahí ya tenemos las posibilidades de poder encontrar cualquiera de las tres fórmulas fundamentales de este movimiento rectilíneo uniforme. Es como el cuadrito, ustedes ya lo han visto con la ley de Ohm. Es lo mismo, nada más que tienen distancia arriba, velocidad y tiempo abajo. Bien, entonces con esta fórmula nosotros vamos a determinar justamente las velocidades, la rapidez, ¿sí? Ahora, les decía, ¿cuál es la diferencia entre rapidez y velocidad? Que la velocidad, ¿sí?, es una unidad escalar, ¿sí?, es una magnitud escalar, por lo tanto no nos interesa saber hacia dónde va, con qué dirección, con qué sentido. Y la velocidad, en este caso la rapidez es escalar y la velocidad es vectorial. Entonces fíjense que aquí sí necesitamos establecer, como lo vemos en un marco de referencia aquí abajo, en un marco referencial, tenemos que decir hacia dónde se dirige. Por lo tanto, nuestra velocidad como vector va a tener un argumento y va a tener signo, va a tener un sentido y va a tener también una dirección. Bien, con un módulo, por supuesto. Dicho esto, nos vamos ahora a la formulación del movimiento rectilíneo uniforme, teniendo en cuenta un sistema referencial. Y ustedes ven aquí solamente graficado el eje de las X. Aquí vemos una partícula que en un tiempo sub cero tiene parte de un espacio sub cero, y luego de transcurrido un tiempo, con una velocidad que es constante, llega hasta justamente un espacio X. Pero en un sistema referencial, en este caso X, que es el que más utilizaremos en los movimientos. En la cinemática vamos a trabajar mucho sobre el eje X, salvo aquellos movimientos que son compuestos. Tiro libre, caída libre, tiro vertical. Vamos a trabajar con el eje de la Y y vamos a trabajar eje XY cuando hagamos movimiento circular y cuando hagamos también tiro parabólico. Pero por ahora vamos a trabajar simplemente con el eje X, es decir, en una sola dimensión. Aquí la partícula se dirige con un vector que es positivo, el vector velocidad. ¿Por qué? Porque está sobre el eje positivo de las X y tiene sentido hacia el lado positivo, ¿no? Bien, esto ya lo hemos visto. Entonces, la ecuación fundamental es que X es igual a velocidad por tiempo, espacio, velocidad por tiempo, más el punto de partida.
Esto es lo que diferencia cuando usamos entre la ecuación anterior, en que no usábamos un marco de referencia, y esta ecuación en la cual usamos un marco de referencia. Por lo tanto, aquí velocidad por tiempo más el espacio inicial me va a dar el espacio total que recorrió. Es decir, que el intervalo de tiempo que estudiamos es entre x sub 0 y entre x. Fíjense que x es igual a velocidad por tiempo y es más o menos la misma ecuación, o mejor dicho, es una ecuación análoga a distancia, que es igual a velocidad por tiempo, que utilizamos anteriormente. Así que bueno, esto es el movimiento rectilíneo uniforme. Vemos las gráficas, siempre su velocidad es constante, su aceleración es inexistente. Y a su vez vamos a ver que en espacios iguales en tiempos iguales recorre espacios iguales. Su característica es que la trayectoria es una recta y que su rapidez es uniforme. Y no hay aceleración alguna. Velocidad constante, aceleración negativa. Bien, esta es la teoría y luego vamos a trabajar sobre lo que es ejercicios o problemas de aplicación. Gracias por la atención.